Y vamos a hablar un poquitito de política porque ustedes saben, el gobierno de Javier Milei está generando cada vez más desencantados con sus políticas, así que vamos a concentrarnos en un caso puntual que es el lanzamiento del Frente Transformación en la provincia de La Rioja, un frente que tiene una identidad liberal, que arrancó su construcción en su momento, también inspirados un poco en la figura de José Luis Espert, hasta que de golpe vieron por dónde iba la mano y que de liberales no tenían absolutamente nada, entonces deciden armar su propio espacio político que hoy, por supuesto, no forma parte de los ideales que tiene el gobierno de Javier Milei, en este caso allí en la provincia de La Rioja. Estamos en comunicación con uno de los referentes del Frente Transformación, que es Gustavo Canteros, a quien le agradecemos mucho habernos atendido. Gustavo, buen día, ¿cómo estás? Carla Pelliza te saluda. Hola Carla, buenos días. Mire, mejor que no lo hubiera podido explicar como usted lo explicó, es exactamente eso. Contanos un poquito, ¿cómo fue que vos te acercaste, en este caso puntual, a las ideas de Espert? ¿Y qué fue pasando? ¿Qué fue lo que sucedió en el tiempo para que decidieras alejarte y empezar a mostrar tus objeciones con el proyecto de país que están proponiendo? Bueno, mire, yo en realidad hace 10 años, por una cuestión de enfermedad, fui más de 10 años en La Rioja y me daba cuenta de que para poder hacer una construcción teníamos que tener un partido. Ese partido empezamos a buscarlo, no hemos tenido mucha suerte porque en un viaje a Buenos Aires conocí a Acef, ¿se acuerda de Acef? Que, sí. Bueno, tenía el partido UNIR. Bueno, nosotros en realidad no teníamos mucha conciencia de lo que eran los partidos y eso, sí sabíamos que era una herramienta. Entonces revivimos el partido UNIR en La Rioja. Un día en Buenos Aires, y también decíamos que había que elegir en ese momento entre Esther. Ahí te estoy perdiendo. Justo se me había ido un poquito el sonido, pero creo que ya te recuperé. Me decías había que elegir, porque se quería con el de la campera amarilla, y yo estábamos muchos espantados, ¿no? Entonces decíamos no, y ahí aparece Espert como una alternativa y decidimos que era mucho mejor Espert. Okay. Espert que venía con un discurso, usted no se acuerda, que era libertad con sentido común. Sí. Bueno, en ese momento, una zona antes de Sierra de Lista, yo estaba ahí en el búnker. A ver, Gustavo, ahí te perdí en la comunicación. Vamos a cortar y te vamos a llamar una vez más a ver si te podemos escuchar un poquito mejor. Pero está bueno ver, ¿no? Un poquito este recorrido, este derrotero de cómo es que se acercan personas que tienen ganas de golpe de participar en política y encuentran ideas que suenan atractivas en principio, ¿no? Acá yo me había olvidado del eslogan libertad con sentido común. Creo que un poco el desenlace de esta historia que nos está contando Gustavo va a ser que perdió la cuestión de la libertad y también perdió el sentido común, ¿no? La propuesta de José Luis Espert, que si ustedes se acuerdan, en algún momento estuvo muy cercano a Javier Milei, después se pelea con el presidente de la Nación, van en frentes separados, así son electos los dos diputados nacionales, en frentes separados, y ahora, el año pasado, volvieron a unirse. De hecho, ¿no? tenían una paradoja, que es que tenían prácticamente el mismo nombre. Uno era la Libertad Avanza y el otro se llamaba Avanza Libertad. Era como el mismo nombre, pero con el nombre alterado, iban por separados. Claro, el tema es que, con el paso del tiempo, y ahí mientras intentamos restablecer la comunicación, con el paso del tiempo lo que fue sucediendo es que los dos se radicalizaron cada vez más en sus propuestas. Bueno, Milei fue siempre bastante histriónico. Espert tampoco es una persona que haya tenido mucha experiencia, también salió de parte de los medios de comunicación, tal vez tenía un poquitito más que Javier Milei en la previa, pero no eran personas realmente formadas. A ver, Gustavo, ahí creo que te recuperamos. ¿Me escuchas bien? Sí. No, le estaba contando, llámeme Guga, porque a mí me voy a pasar esto en La Rioja y no me conoce nadie por Gustavo. Guga, ahí va, Guga. Guga, G-U-G-A. Bueno, nada, y en ese momento nosotros teníamos que elegir entre Espert o
o el que tenía la campera amarilla Olmedo. Por supuesto yo decía, bueno, mejor es Esther, sí, porque imagínense que el otro iba con la Biblia, era algo que no me cabía en la cabeza. Bueno, cuando le están le van a sacar el partido a Esther, unas horas antes se ve lista, soy yo el que le dice a Esther que le va a sacar el partido. Me arriesgué mi vida, porque eso era una jugada de Macri, de Ritondo, acuérdese, en ese momento le sacaban el partido a Esther y se quedaba sin nada. Y ahí es donde recurren a Unique, ¿no?, de Bonacci. Bueno, ¿esto por qué se lo cuento? Porque nosotros no nos jugamos por las ideas de la libertad simplemente de la boca para afuera. Expusimos todo para que en el año 19 ese espacio pudiera participar en las elecciones. Bueno, así fue, en el 19 participamos y la bandera era libertad con sentido común. Pasando el tiempo yo veía que Esther iba dejando por lo menos la libertad la tenía y el sentido común lo perdía, porque cuando planteó cárcel o bala, no era lo que nosotros como liberales podríamos pensar. Un liberal no piensa cárcel o bala, piensa educación más educación. Entonces de repente decíamos, bueno, ¿qué pasa acá? Y bueno, y en el 21 ya hicimos parte de una alianza llamada Vamos La Rioja, como una pata liberal, y en el 23 fuimos parte de Juntos por el Cambio, que estábamos todos los partidos de oposición al gobierno de Quintela, en el cual ocupé el segundo lugar y fui electo convencional constituyente. Ya ahí ya estábamos totalmente alejados de las ideas de José Luis, porque él venía, ¿se acuerdan que pasó por Patricia Burri, por Rodríguez Larreta, por todo? Conclusión de esto, ahora José Luis es fan número 1 de Milei y sigue con el discurso de cárcel o bala, etcétera. O sea, estamos totalmente alejados. Y nosotros no pensamos que el liberalismo pase por ahí, ni tampoco pensamos que la libertad sea apretar a periodistas, sea insultar a mujeres, artistas, ponerle adjetivos calificativos como nombres propios a la gente, el insulto permanente, la chabacanería, y más, creo que en Davos hubo un quiebre muy fuerte con la sociedad cuando él dijo que todos los homosexuales eran pedófilos, porque quien le habla es homosexual, fue el primer convencional electo en una provincia como La Rioja, sin careta, siendo gay y habiendo sido autor del artículo de no discriminación por la orientación sexual en la Constitución de la provincia. Entonces ahí yo creo que la gente ya le empieza a poner una mano en el pecho a este señor Milei, y le dijeron, no, te votamos para cargar en la economía, pero no para que te metas en la cama de la gente, ¿no? Claro, y Gustavo... Y ahí en más empezó todo un proceso, y vemos que mucha gente, nosotros lo habíamos advertido, que si ganaba Milei, se empoderaban los Menem en La Rioja también. Claro. Los Menem que vienen de la misma escuela, porque inclusive el papá de Martín Menem, no sé si usted lo sabe, fue un dictador, fue el interventor de La Rioja durante la dictadura de Onganía, y después se rasga la vestidura porque hizo la Constitución del 94. Entonces las contradicciones permanentes, dijimos, no, a las contradicciones venimos a contradecir, ¿no? Claro, y ahí te consulto, Guga, como vos mencionabas, los Menem son una de las familias más fuertes, ¿no?, en la provincia de La Rioja, y entiendo por lo que uno va viendo que Martín Menem, actual presidente de la Cámara de Diputados, tiene muchas intenciones de jugar políticamente en la provincia. En principio, ¿cómo lo ves a él, no? Porque siempre se habla que es una persona que no ha habitado la provincia, que no la conoce, pero bueno, que vos que estás ahí, que estás en La Rioja, contanos cuál es la percepción que se tiene de Martín Menem, y también cómo los liberales libertarios tomaron esta decisión tuya de presentar un frente aparte que entiendo seguramente van a disputar parte del mismo electorado, ¿no? Vamos a empezar por una pequeña y gran diferencia. Martín Menem se presenta como un peronista de derecha. Uh-huh. Si vos le preguntás a cualquiera de los que lo sigue a Martín Menem quién es John Locke, por ejemplo, uno de los autores del liberalismo, no saben.
Okay. Entonces, de liberales no tienen lo que yo tengo un pelo en la cabeza. Eso en primer lugar. En segundo lugar, yo hace 24 años que trabajo en la Cámara de Diputados de la Nación porque soy un empleado. Cuando terminé la convención me vine a trabajar a la Cámara y lo único que recibí fue persecución. Hasta echaron a un jefe mío por protegerme. Eso, así lo veo, como los que persiguen, los que te aprietan, los que van atrás, porque en realidad, mire, él es el presidente de la Cámara, yo tengo como empleado tengo 8 personas arriba mío, me cambian de lugar, no quieren que me vean, usted no sabe las cosas que yo pasé durante esos 8 meses, no sabe, mi mamá se murió antes de ayer, yo la tenía a cargo en la Cámara de Diputados, cuando vine de convencional me la habían sacado, la tuve que poner en PAMI. Se meten con tu familia, con tu madre. ¿Qué le parece? Claro. ¿A usted le parece? Entonces, eso, que yo se lo critico a él, como se lo puedo criticar a Quintela o a quien sea. Nosotros en la Convención Constituyente empezamos la convención y la terminamos. No nos fuimos a los gritos, no nos fuimos, no nos paramos y no fuimos. Nos quedamos. Pusimos 5 artículos, conseguimos que el gobernador no se reelija, porque le dijimos, gobernador, usted que intenta reelegirse, nosotros nos paramos y nos vamos. La Unión Cívica Radical se fue. Ah, sí, pero cuando Puyaro Santa Fe se presenta como candidato convencional, dice que va a la reelección y todavía gana, los mismos radicales lo pelean. Hay una crisis tremenda en la política argentina de representación y de partidos. Hay radicales con peluca, sin peluca, peronistas de derecha, de centro, de izquierda, y los liberales están los que creemos que la libertad, exactamente lo que dijo, y con críticas, porque cuando se muere Alberdi hay que ver todo lo que dicen los liberales, los que creemos en ese liberalismo del diálogo, del trabajo en conjunto, de la construcción, del respeto irrestricto, y usted puede pensar de una forma, yo de otra, pero por eso usted no es mi enemiga, no la tengo que insultar, decirle mandril, sinvergüenza, aterranta, ensobrada. ¿Qué es esto? Y eso baja a la sociedad. Entonces cuando vemos un joven que insulta a otro joven, ¿qué podemos esperar de un presidente que nos falta respeto? Cada las cosas que yo vi con mi mamá todo este tiempo internada, gente que está esperando 5 meses una prótesis, no tienen los remedios, el PAMI es una vergüenza, el PAMI está cada vez peor. ¿Por qué? Porque son unos viejos meados. Yo vengo de la generación que veíamos un abuelito y había que correr para irlo a besar, le decíamos buenos días, buenas tardes, abuelito. Ahora es una generación que está haciendo este presidente que le dice, si ves un viejo meado, ¿dónde vale? No, señora, eso no es liberalismo. Liberalismo, yo tengo mis ideas, quiero un Estado chico, pero quiero un Estado, y eficiente, pero quiero que sea eficiente. En La Rioja hay mucho que cambiar. Yo no comparto el 70-80% de las políticas del gobernador de La Rioja. Pero ¿sabe cuál es la diferencia con el señor Quintela? Que yo no las comparto, le pido una reunión, me siento frente a frente y me escucha, y aunque seamos totalmente diferentes de la visión, ese señor me escucha, pero con los memes uno no se puede sentar a hablar, porque ellos están por la media de cada uno. Ellos son hijos de los Menem, ellos son la reivindicación de lo mejor de los 90. Por eso les dolió tanto el día que yo hice un video caminando por la pista de Anillaco. Eso les duele. Claro. Guga, te agradecemos mucho por estos minutitos con nosotros. No, gracias a vos, muchas gracias, buen día. Un abrazo grande. Gustavo Guga Canteros, referente del Frente Transformación, allí en la provincia de La Rioja, uno más de los desencantados, ¿no? Con esta política libertaria violenta que están teniendo tanto Javier Milei como sus aliados, en este caso la figura fuerte era José Luis Espert, y que dicen, nosotros somos liberales, pero nos plantamos de otro modo, porque lo que está haciendo La Libertad Avanza de liberalismo no tiene absolutamente nada. 11 de la mañana, 32 minutos.
Confidence is a preference for the habitual voyeur of what is known as. A morning suit can be avoided if you take a route straight through what is known as. John's got brewer's fruit, he gets intimidated by the dirty pigeons. They love a bit of him. Who's that gut lord marching? You should cut down on your pork life, mate. Get some exercise. All the people, so many people, they all go hand in hand through their life. You know what I mean? I get up when I want, except on Wednesdays when I get rudely awakened by the dustman. I put my trousers on, have a cup of tea, and I think about leaving the house.